Isabel comenzaba su día antes de que el sol saliera. En el pequeño cuarto que alquilaba, un espacio de paredes desgastadas y una cama modesta, se alistaba rápidamente para ir a trabajar. Sus manos, ya ásperas por años de trabajo doméstico, acomodaban con cuidado el uniforme que siempre procuraba mantener impecable. Su vida era una rutina sencilla pero extenuante: limpiar, cocinar y ordenar para otros, mientras soñaba con un futuro más estable. Para Isabel, cada día era un esfuerzo constante para salir adelante. Su salario apenas alcanzaba para pagar el alquiler y ahorrar un poco para emergencias. Sin embargo, siempre encontraba un momento para sonreír, incluso en los días más difíciles. A pesar de las circunstancias, ella no se consideraba desafortunada. Soñaba con una vida llena de amor y tranquilidad, y aunque las posibilidades parecían remotas, su espíritu seguía siendo fuerte. Al otro lado de la ciudad, la vida de Manuel Montiel no podía ser más diferente. Desde el lujoso comedor de su casa, rodeado de paredes adornadas con obras de arte y mesas de mármol, Manuel desayunaba en silencio mientras revisaba los correos en su tablet. Vestía un traje caro, y todo en su apariencia era meticulosamente cuidado, desde el brillo de sus zapatos hasta el reloj de lujo que siempre llevaba. Manuel era el heredero de una de las familias más influyentes de la ciudad. Su tiempo estaba dividido entre reuniones empresariales, eventos sociales y decisiones que afectaban directamente los millones de su familia. Sin embargo, detrás de esa fachada de éxito, Manuel sentía el peso constante de las expectativas de su padre, quien lo había criado para expandir el legado de los Montiel, sin lugar para errores o distracciones emocionales. El contraste entre ambos mundos era evidente. Isabel trabajaba largas horas para mantener un techo sobre su cabeza, mientras Manuel manejaba fortunas con la comodidad de saber que nunca le faltaría nada. Sin embargo, la vida de Isabel, aunque humilde, estaba llena de pequeños momentos de autenticidad y esperanza. Manuel, por el contrario, vivía en una jaula dorada, atrapado en un ciclo de decisiones impuestas por otros. Sus caminos, aunque separados por un abismo social, se cruzaron una mañana en la casa de los Montiel, donde Isabel trabajaba como empleada doméstica. Mientras limpiaba el pasillo principal, escuchó pasos firmes acercándose. Al levantar la vista, se encontró con la figura de Manuel, quien llevaba un portafolio en la mano y una expresión de prisa en el rostro. «Buenos días», dijo Manuel, deteniéndose por un momento. «Buenos días, señor Manuel», respondió Isabel, bajando la mirada rápidamente para evitar cualquier incomodidad. Manuel asintió ligeramente y continuó su camino, pero algo en ese breve intercambio quedó flotando en el aire. Isabel sintió una mezcla de emociones que no lograba comprender del todo, mientras que Manuel, aunque distraído por sus propias preocupaciones, no pudo evitar notar la calidez en los ojos de Isabel, algo que hacía mucho tiempo no veía en las personas de su entorno. Ese encuentro, aunque breve y aparentemente insignificante, sería el inicio de una conexión que desafiaría las reglas de sus mundos y cambiaría sus vidas para siempre. La rutina en la casa de los Montiel seguía con precisión, como si cada día estuviera perfectamente orquestado. Isabel conocía cada rincón de la mansión, desde el brillo impecable de los pisos de mármol hasta la forma en que el sol atravesaba las enormes ventanas del salón principal. Su trabajo era invisible, pero esencial. Mientras limpiaba uno de los ventanales esa mañana, vio a Manuel en el jardín hablando por teléfono. Su postura erguida y el tono seguro de su voz reflejaban la autoridad que ejercía en su mundo, un lugar al que Isabel nunca podría pertenecer. Manuel caminaba de un lado a otro, gesticulando mientras discutía algo relacionado con una fusión empresarial. La intensidad en su rostro mostraba su compromiso con los negocios, pero incluso mientras hablaba, sus ojos se desviaron por un breve instante hacia Isabel, que trabajaba en silencio al otro lado del cristal. Fue un momento fugaz, casi imperceptible, pero suficiente para que Manuel sintiera un leve desconcierto. Más tarde, mientras Isabel ordenaba la biblioteca, escuchó los pasos de Manuel entrando en la habitación. El ambiente, que usualmente estaba lleno de silencio, se cargó de una tensión ligera pero palpable. «¿Cómo estás, Isabel?», preguntó Manuel, con una voz más suave de lo que ella esperaba. Isabel levantó la mirada, sorprendida por el tono personal de la pregunta. «Bien, señor, gracias por preguntar», respondió con formalidad,
aunque su corazón comenzó a latir más rápido. Manuel asintió, como si quisiera decir algo más, pero decidió quedarse en silencio. Pasaron unos segundos incómodos antes de que él tomara un libro de la estantería y saliera de la habitación sin añadir nada más. Isabel lo observó marcharse, preguntándose por qué le había hablado de esa manera. A lo largo del día, Isabel intentó apartar de su mente el extraño momento, pero no pudo evitar recordar cómo la había mirado. Había algo en sus ojos que parecía diferente, una mezcla de curiosidad y nostalgia que la desconcertaba. Para Manuel, aquel breve intercambio lo dejó con más preguntas que respuestas. Había algo en Isabel que lo hacía sentir una calidez que no experimentaba desde hacía tiempo. Aunque intentó ignorarlo, ese pensamiento lo acompañó mientras continuaba con su día, enfrentando reuniones y decisiones que, de repente, parecían menos importantes. Sin saberlo, ambos comenzaban a caminar hacia un destino que cambiaría sus vidas para siempre. Esa misma tarde, Isabel salió de la mansión de los Montiel al terminar su jornada laboral. El sol comenzaba a ponerse, y el aire fresco de la tarde era un alivio tras las largas horas de trabajo. Caminaba de regreso a su pequeño cuarto, con una bolsa de compras en la mano y los pensamientos llenos de preguntas. No entendía por qué las palabras de Manuel la habían dejado tan inquieta. Aunque intentaba convencer a su corazón de que no debía imaginar cosas, una pequeña parte de ella deseaba que aquel interés fugaz fuera real. Mientras tanto, Manuel regresaba a casa después de una agotadora reunión con inversores. Daniela lo esperaba en el salón principal, sentada en un sofá de diseño y con una copa de vino en la mano. Llevaba un vestido elegante y su expresión era fría, casi calculadora. Manuel se quitó la chaqueta y se dejó caer en el sofá frente a ella. «¿Qué tal tu día?», preguntó Daniela con un tono que sonaba más a cortesía que a interés genuino. «Cansado, como siempre», respondió Manuel, masajeándose las sienes. Daniela sonrió levemente, pero sus pensamientos estaban en otra parte. «Recuerda que mañana tenemos la cena con mis padres. Es importante que llegues puntual. Mi padre quiere hablar contigo sobre la próxima inversión conjunta». Manuel asintió mecánicamente, sin responder. Su mente estaba lejos de allí. No podía evitar que la imagen de Isabel siguiera apareciendo en su cabeza. La sencillez con la que ella se desenvolvía en su entorno contrastaba profundamente con el mundo artificial en el que él vivía. Daniela, aunque impecable en apariencia, carecía de esa calidez que Manuel había sentido en la breve conversación con Isabel. A la mañana siguiente, Manuel decidió salir a correr temprano para despejarse. Mientras trotaba por el parque cercano a su casa, su mirada se detuvo en una escena que lo dejó inmóvil. Isabel estaba sentada en una banca, riendo mientras jugaba con dos niños pequeños. Ambos eran idénticos, con el cabello castaño claro y los ojos brillantes. La felicidad en su rostro era tan genuina que a Manuel se le formó un nudo en la garganta. No pudo evitar observarlos durante unos segundos más. Los niños corrían alrededor de Isabel, y ella los seguía con una sonrisa radiante. En un instante, Manuel sintió una extraña conexión, como si algo profundo dentro de él despertara, pero lo que realmente lo inquietó fue la familiaridad de los rasgos de los pequeños. Había algo en sus facciones que lo hacía sentirse inquieto. Isabel lo vio de reojo y se congeló. Su sonrisa desapareció al instante, y un destello de nerviosismo cruzó por su rostro. Manuel se dio cuenta de que había sido descubierto, y sin saber cómo reaccionar, se acercó lentamente. «Isabel», murmuró con una voz que denotaba tanto sorpresa como confusión. Ella se levantó, colocándose frente a los niños como si quisiera protegerlos. «Señor Manuel, ¿qué está haciendo aquí?». Él la miró fijamente, sin saber qué decir. En su mente comenzaban a formarse preguntas que no sabía si estaba listo para enfrentar. Pero una cosa era segura: ese momento cambiaría el rumbo de sus vidas para siempre. El aire se llenó de una tensión palpable mientras Isabel permanecía frente a Manuel, protegiendo instintivamente a los dos niños que jugaban a su espalda. Manuel no podía apartar la vista de ellos. Había algo en sus rostros, en la forma en que reían y se movían, que lo perturbaba profundamente. Sin embargo, no era el momento ni el lugar para sacar conclusiones precipitadas. «Isabel, no esperaba encontrarte aquí», dijo Manuel, intentando sonar casual, aunque su voz traicionaba su confusión. «Es un parque público, señor», respondió Isabel con una sonrisa forzada, tratando de mantener la compostura.
Vengo aquí con los niños cuando tengo un poco de tiempo libre. Manuel asintió, sin dejar de observar a los pequeños. Uno de ellos, ajeno a la tensión, corrió hacia Isabel con una flor en la mano. «¡Mamá, mira lo que encontré!», exclamó, entregándole el pequeño ramo con entusiasmo. La palabra «mamá» resonó en la mente de Manuel como un trueno. Su mirada se endureció, y por un momento, todo a su alrededor pareció detenerse. Los pensamientos se agolparon en su cabeza. ¿Eran esos niños suyos? ¿Por qué Isabel nunca le había dicho nada? ¿Era posible que él hubiera dejado atrás algo tan importante sin saberlo? Isabel, sintiendo el peso de la mirada de Manuel, se inclinó hacia el niño y le acarició la cabeza con ternura. «Gracias, amor. Es precioso», dijo, intentando distraerlo de la presencia del hombre que la observaba. «¿Son tus hijos?», preguntó Manuel de repente, con un tono más directo del que pretendía. Isabel levantó la vista, sus ojos llenos de una mezcla de temor y desafío. Sabía que este momento llegaría algún día, pero no esperaba que fuera tan pronto ni de una manera tan repentina. «Sí, son mis hijos», respondió finalmente con firmeza en su voz. Manuel dio un paso hacia adelante, sus manos temblando ligeramente. «Isabel, necesitamos hablar. Esto es importante». Ella lo miró fijamente, su rostro endurecido por años de desconfianza. «¿Hablar? ¿Sobre qué, Manuel? ¿Sobre cómo decidiste regresar después de tantos años como si nada hubiera pasado? ¿Crees que puedes aparecer aquí y pedirme que te escuche como si fueras alguien que conozco?» Su mirada se desvió hacia los niños y su voz se suavizó ligeramente. «No aquí, no con ellos presentes». «Entonces dime cuándo», insistió Manuel, con una mezcla de desesperación y determinación en su voz. Isabel suspiró, consciente de que no podría evadir esta confrontación por mucho tiempo. «Podemos hablar mañana, después de mi trabajo, pero no quiero que esto se convierta en algo que afecte a mis hijos», advirtió, mirándolo con seriedad. Manuel asintió lentamente. «No haré nada que los lastime, te lo prometo». Sin decir nada más, Isabel se giró hacia los niños y los llamó. «Es hora de irnos, chicos». Los pequeños corrieron hacia ella, tomándola de la mano mientras se alejaban. Manuel, mientras caminaba de regreso a su casa, no podía evitar reflexionar sobre cómo había llegado hasta ese punto. Los recuerdos de decisiones pasadas y momentos en los que había priorizado su ambición sobre las relaciones personales lo atormentaban. Esa noche, mientras miraba el techo de su habitación, se dio cuenta de que el vacío que sentía no era por las expectativas incumplidas de su familia, sino por todo lo que había dejado atrás. Al día siguiente, sabía que buscar las respuestas que tanto necesitaba sería solo el primer paso para enfrentar su propio reflejo. El día siguiente llegó con una mezcla de ansiedad e incertidumbre para Manuel. Había pasado la noche dando vueltas en la cama, incapaz de dejar de pensar en los niños que había visto en el parque. Cada detalle de sus rostros, cada gesto, se repetía en su mente como un eco incesante. La idea de que podrían ser sus hijos lo atormentaba, pero también lo llenaba de una esperanza que no entendía del todo. A las 6 de la tarde, Manuel estaba frente a la pequeña casa donde Isabel vivía. El contraste con la mansión de los Montiel era abrumador. La fachada humilde, con una cerca de madera desgastada, era un recordatorio de lo diferente que eran sus mundos. Inspiró profundamente antes de tocar la puerta. Isabel abrió, luciendo cansada después de un día de trabajo, pero con la misma dignidad que siempre la caracterizaba. Por un instante, ambos se quedaron en silencio, hasta que ella hizo un gesto para que pasara. «Gracias por venir», dijo Isabel, cerrando la puerta detrás de él. En el pequeño comedor, una mesa sencilla con 2 sillas los esperaba. Manuel tomó asiento, su mirada fija en ella. «Isabel, no voy a dar rodeos. Necesito saber la verdad». «¿Son mis hijos?», Isabel suspiró sentándose frente a él. Por un momento evitó su mirada, como si estuviera reuniendo fuerzas para hablar. «Sí, Manuel, ellos son tus hijos», admitió finalmente, con voz firme. Las palabras lo golpearon como un martillo. Aunque lo había sospechado, escuchar la confirmación lo dejó sin aliento. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó, su tono una mezcla de dolor y reproche. «¿Decírtelo?». Isabel lo miró con una mezcla de incredulidad y amargura. «¿Recuerdas aquel día? Me prometiste que siempre estaríamos juntos, que tus responsabilidades no cambiarían lo que sentías por mí. Pero cuando llegaron las expectativas de tu padre, tu elección fue clara. No había lugar para mí ni para lo que venía después.
Fui un error más en tu vida cuidadosamente planeada. Manuel sintió una punzada de culpa en el pecho. Sabía que había tomado decisiones egoístas, pero nunca imaginó que el precio sería tan alto. No lo sabía Isabel. Si lo hubiera sabido, habría hecho algo. ¿Habrías hecho algo? Lo interrumpió Isabel levantando ligeramente la voz. Manuel, tú elegiste tu camino. Elegiste a Daniela, tu familia, tu ambición. No había espacio para nosotros. El silencio llenó la habitación por unos segundos. Manuel bajó la mirada, reconociendo que no tenía argumentos para justificar su ausencia. Pero ahora estoy aquí, dijo finalmente, con voz suave pero decidida. Quiero conocerlos, Isabel. Quiero ser parte de sus vidas. Isabel lo miró fijamente, sus ojos llenos de desconfianza. No sé si puedo permitir eso. No puedo arriesgarme a que los lastimes como me lastimaste a mí. Te lo prometo, no haré nada para herirlos, respondió Manuel, sus ojos llenos de sinceridad. Solo dame una oportunidad. Isabel no respondió de inmediato. Su corazón estaba dividido entre la protección de sus hijos y la posibilidad de que Manuel hubiera cambiado. Lo pensaré, dijo finalmente levantándose de la mesa. Pero esto no será fácil, Manuel. Tendrás que demostrar que realmente te importa. Manuel asintió. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para reparar los errores del pasado. Al salir de la casa, una cosa estaba clara en su mente. No abandonaría a sus hijos como lo había hecho antes. Los días que siguieron al encuentro en casa de Isabel fueron un torbellino de emociones para Manuel. Cada decisión que había tomado en el pasado regresaba con fuerza, cuestionando todo lo que había construido. Por primera vez, su vida llena de lujos y apariencias se sentía vacía. La imagen de los gemelos seguía presente en su mente, y la promesa de conocerlos lo motivaba a seguir adelante, incluso sabiendo que Isabel lo pondría a prueba. En la mansión Montiel, Daniela comenzó a notar que Manuel estaba distante. Durante el desayuno, mientras ella repasaba los detalles de una próxima gala benéfica, él apenas la escuchaba. Su mente estaba en otra parte. «Manuel, ¿estás escuchándome?», preguntó Daniela con un tono impaciente. «Sí, claro», respondió él, aunque estaba claro que mentía. Daniela lo miró con sospecha. Aunque su relación nunca había estado basada en amor verdadero, siempre había tenido control sobre él. Ahora, algo había cambiado, y eso la inquietaba. Decidida a averiguar qué ocurría, llamó a uno de los asistentes de la familia para que vigilara a Manuel. Mientras tanto, Manuel decidió dar el siguiente paso. Una tarde, volvió al parque donde había visto a Isabel con los niños. Esta vez, ella había accedido a llevarlos para que él pudiera conocerlos en un espacio neutral. Cuando llegó, los vio jugando con una pelota mientras Isabel los observaba desde una banca. «Hola», saludó Manuel, acercándose con cautela. «Hola», respondió Isabel, mirándolo con una mezcla de precaución y curiosidad. Manuel se agachó para estar al nivel de los niños, sintiendo por primera vez lo que significaba ser padre. «Hola chicos, soy Manuel», dijo con una sonrisa tímida. Los gemelos lo miraron con curiosidad. Uno de ellos, más atrevido, respondió: «Hola, yo soy Tomás, y él es mi hermano Lucas». Manuel sintió un nudo en la garganta al escuchar sus nombres. «Es un gusto conocerlos», dijo extendiendo la mano, a lo que Tomás respondió con entusiasmo. Lucas, más reservado, se mantuvo cerca de Isabel. Durante la siguiente hora, Manuel jugó con ellos, pateando la pelota y escuchando sus risas. Fue una experiencia transformadora. Por primera vez en años, sintió una felicidad genuina, lejos de los contratos y reuniones que definían su vida. Al final del día, mientras los niños corrían hacia los columpios, Manuel se sentó junto a Isabel en la banca. «Gracias por darme esta oportunidad», dijo, mirando a los gemelos. «No lo hice por ti», respondió Isabel con tono firme. «Lo hice por ellos. Pero no te confundas, Manuel. Esto es solo el principio. Tendrás que demostrar que estás aquí para quedarte». Manuel asintió, entendiendo que aún había un largo camino por recorrer, pero estaba decidido. Por primera vez, sentía que estaba luchando por algo que realmente importaba. Y aunque sabía que enfrentar a Daniela sería inevitable, estaba listo para las consecuencias. Al mirar a sus hijos una vez más, supo que, sin importar los desafíos, no volvería a fallarles. Esta vez, estaba decidido a quedarse. Daniela estaba acostumbrada a tener el control en su matrimonio con Manuel.
Aunque sabía que no había amor entre ellos, lo que le importaba era la estabilidad que esa unión le daba, prestigio, influencia y acceso al vasto imperio empresarial de los Montiel. Por eso, cuando comenzó a notar su distanciamiento, decidió actuar. Había algo en su esposo que ya no podía manejar, una conexión que escapaba de su control. Esa tarde, mientras Manuel regresaba a casa después de pasar tiempo con los gemelos, Daniela lo esperaba en el salón principal. Vestía uno de sus elegantes trajes y sostenía una copa de vino en la mano, su expresión imperturbable. «Manuel, tenemos que hablar», dijo con un tono que no permitía discusión. Manuel dejó su portafolio sobre una mesa y la miró con cansancio. «¿De qué quieres hablar, Daniela?» «De ti. Has estado extraño últimamente, distante. ¿Qué está pasando?», preguntó ella, tratando de mantener la calma, pero con un brillo de sospecha en los ojos. Manuel dudó por un momento. Sabía que este momento llegaría, pero no estaba seguro de cómo enfrentarlo. «Nada importante. Solo he tenido muchas cosas en la cabeza», respondió evasivamente. «¿Muchas cosas en la cabeza?», repitió Daniela, dejando la copa sobre la mesa y cruzando los brazos. «No soy tonta, Manuel. Sé que estás escondiendo algo. ¿Quién es ella?». La acusación tomó a Manuel por sorpresa, pero no mostró reacción. «No hay nadie más», dijo, con un tono firme. Daniela lo observó con atención, buscando una grieta en su fachada. «Si no hay nadie más, ¿por qué siempre llegas tarde? ¿Por qué estás tan distante? Dime la verdad, Manuel». Manuel suspiró profundamente y se sentó en uno de los sofás. «No hay otra mujer, Daniela, pero hay algo que debes saber», comenzó con un tono serio. Los ojos de Daniela se estrecharon. «¿Qué cosa?». Manuel levantó la mirada y la enfrentó directamente. «Reencontré a Isabel y tengo 2 hijos con ella». El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela se quedó inmóvil por un instante, procesando la información. Luego, una sonrisa fría apareció en su rostro. «¿Así que esa es la razón de tu comportamiento? ¿Tu antigua empleada y sus hijos?». «Mis hijos», corrigió Manuel con firmeza. Daniela dio un paso hacia él, con la voz cargada de veneno. «¿Y qué piensas hacer? ¿Dejarlo todo por ellos? ¿Arruinar tu reputación, la de tu familia por algo que ocurrió años atrás?». Manuel se levantó, enfrentándola cara a cara. «No se trata de mi reputación, se trata de hacer lo correcto, algo que debía haber hecho desde el principio». Daniela lo miró con desprecio, pero en el fondo sabía que esta vez Manuel estaba decidido. Sin embargo, no estaba dispuesta a perder lo que había construido a su lado. «Si eliges a ellos, Manuel, olvídate de nuestra vida, olvídate de todo lo que te hemos dado. ¿Crees que yo no sacrifiqué nada? Yo también elegí este camino. También dejé sueños atrás para cumplir con las expectativas de esta familia. Pero si decides tirar todo eso por la borda, entonces no me dejas opción. Te destruiré si es necesario», dijo con un brillo de rabia y tristeza en sus ojos. Manuel no retrocedió. Por primera vez en años, estaba dispuesto a enfrentar cualquier cosa, incluso a Daniela. «Haz lo que tengas que hacer», dijo con calma pero con determinación. «No voy a dar marcha atrás». Esa noche, mientras Daniela planeaba su próximo movimiento, Manuel sentía que aunque las cosas se complicarían, finalmente estaba tomando las riendas de su vida, y por sus hijos estaba dispuesto a enfrentarlo todo. Manuel sabía que la batalla con Daniela no sería fácil. Durante años ella había sido su compañera estratégica, más aliada que esposa, y su habilidad para manipular situaciones en su favor era algo que él conocía demasiado bien. Pero esta vez su objetivo era claro: sus hijos. No habría amenazas ni juegos de poder que lo apartaran de ellos. Al día siguiente, Manuel decidió centrarse en Isabel y los gemelos. Era sábado, y ella lo había invitado a pasar unas horas con los niños. Cuando llegó a la modesta casa de Isabel, lo recibió con una sonrisa tensa. Aunque su confianza en él seguía siendo limitada, estaba dispuesta a darle una oportunidad por el bienestar de sus hijos. «Tomás y Lucas están en el patio trasero. Han estado emocionados desde que les dije que vendrías», dijo Isabel, mientras lo guiaba hacia donde jugaban los niños. Manuel sintió una calidez que hacía años no experimentaba al verlos correr y reír entre ellos. Tomás fue el primero en notar su llegada y corrió hacia él. «Papá Manuel, viniste», exclamó con entusiasmo. La palabra papá lo golpeó como un rayo. Aunque no sabía si Tomás lo decía con plena conciencia,
Escucharla le llenó el corazón de una mezcla de felicidad y responsabilidad. «Claro que vine. ¿Qué están haciendo?», respondió, agachándose para hablar con el niño. «Jugando a los superhéroes», dijo Lucas, más reservado pero con una sonrisa tímida. «¿Puedo unirme?», preguntó Manuel, y ambos niños asintieron emocionados. Las horas pasaron rápidamente mientras Manuel se sumergía en su mundo. Corrió, fingió ser un villano y ayudó a construir una pequeña fortaleza con ramas y mantas. Por primera vez en años, se sintió verdaderamente libre. Desde la puerta trasera, Isabel los observaba en silencio. Aunque parte de ella seguía siendo cautelosa, ver la conexión natural entre Manuel y los niños comenzaba a ablandar su desconfianza. Sabía que el hombre frente a ella no era el mismo que la había dejado años atrás. Algo en él había cambiado, y aunque no estaba lista para perdonarlo del todo, empezaba a creer que tal vez, solo tal vez, él podría ser una figura positiva en la vida de sus hijos. Más tarde, mientras los niños dormían tras una tarde llena de aventuras, Isabel y Manuel se sentaron en la pequeña sala. La conversación comenzó con cautela, pero pronto derivó en algo más profundo. «Manuel, no sé si confío en ti. Has causado mucho dolor, y no solo a mí», dijo Isabel, rompiendo el silencio. «Lo sé», respondió Manuel mirándola directamente a los ojos, «pero estoy aquí para enmendar mis errores. No espero que confíes en mí de inmediato, pero haré todo lo que esté a mi alcance para demostrarte que estoy comprometido». Isabel lo observó durante unos segundos antes de responder. «No será fácil. Los niños son mi vida, y no permitiré que los lastimes. Lo sé, y te prometo que no lo haré», dijo Manuel con una sinceridad que sorprendió incluso a Isabel. Esa noche, al salir de la casa, Manuel se dio cuenta de que estaba avanzando, aunque fuera poco a poco. Había ganado un día más con sus hijos y había dado un paso hacia la confianza de Isabel. Sabía que el camino sería largo, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Daniela no era una mujer que se rendía fácilmente. La confesión de Manuel sobre Isabel y los gemelos había sido un golpe inesperado, pero no estaba dispuesta a permitir que todo por lo que había trabajado se derrumbara. Esa misma noche, mientras Manuel se encontraba con los niños, Daniela comenzó a trazar un plan. Contactó a un abogado de confianza y a varios de sus aliados en la alta sociedad, preparándose para atacar donde más doliera: la reputación de Manuel. Por su parte, Manuel se sentía cada vez más comprometido con su nueva realidad. Las horas que pasaba con Tomás y Lucas lo llenaban de una alegría que no había experimentado en años. Sabía que su relación con ellos aún era frágil, pero estaba dispuesto a fortalecerla con tiempo y dedicación. Isabel, aunque reservada, comenzaba a aceptar que Manuel estaba realmente involucrado. Un día, mientras Manuel llegaba a la casa de Isabel para pasar la tarde con los niños, su teléfono comenzó a sonar insistentemente. Era su asistente personal. «Señor Montiel, tenemos un problema», dijo la voz al otro lado de la línea. «Han comenzado a circular rumores sobre usted en los círculos empresariales. Se dice que está descuidando sus responsabilidades y que está involucrado en un escándalo familiar». Manuel apretó la mandíbula. No necesitaba más detalles para saber que Daniela estaba detrás de esto. A pesar de su furia, respiró profundamente. «Gracias por informarme. Me encargaré de esto», respondió antes de colgar. Isabel, que había salido al jardín para recibirlo, notó la expresión tensa en su rostro. «¿Todo bien?», preguntó con cautela. Manuel intentó sonreír, pero su preocupación era evidente. «Solo problemas del trabajo. Nada que no pueda manejar», dijo, evitando los detalles para no inquietarla. Durante la tarde, mientras jugaba con los niños, Manuel no podía dejar de pensar en cómo Daniela estaba intentando destruirlo. Sabía que tendría que enfrentarse a ella de una vez por todas, pero también entendía que el precio sería alto. Más tarde esa misma noche, Manuel regresó a la mansión decidido a confrontar a Daniela. La encontró en el salón como si lo estuviera esperando. «Así que has decidido iniciar una guerra», dijo Manuel, entrando con pasos firmes. Daniela se giró hacia él con una sonrisa fría. «No es una guerra, Manuel. Es proteger lo que es mío. Si crees que voy a permitir que destruyas nuestra vida por esa mujer y sus hijos, estás muy equivocado». «Nuestra vida», replicó Manuel con un tono de incredulidad. «Daniela, lo único que te importa es tu posición. Este matrimonio nunca fue más que una alianza para ti, y ya no voy a seguir fingiendo».
Daniela se levantó cruzando los brazos. Si rompes con esto, lo perderás todo. ¿Estás dispuesto a arriesgar tu reputación, tus negocios, todo lo que tu familia construyó? Manuel la miró con firmeza. Estoy dispuesto a perderlo todo, si eso significa ser un buen padre para mis hijos. Pero no soy ingenuo, Daniela. Sé que tu familia, mis socios y hasta la prensa buscarán una historia que contar. Este enfrentamiento nos arrastrará a los dos. Así que haz lo que creas necesario, pero entiende esto. Estoy preparado para pagar ese precio, porque esta vez estoy eligiendo lo correcto. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniela, por primera vez, se dio cuenta de que estaba perdiendo el control sobre Manuel, pero lejos de rendirse, decidió jugar su última carta. «Esto no ha terminado», murmuró antes de salir de la habitación. Manuel sabía que la guerra con Daniela apenas comenzaba, pero también sabía que, esta vez, estaba luchando por algo que valía la pena. Y no había nada que lo detuviera. 2 años después, la vida de Manuel era completamente distinta. Atrás quedaron los lujos opresivos y la constante necesidad de cumplir con las expectativas de una sociedad que nunca lo hizo feliz. Su separación de Daniela fue un proceso complicado y público, lleno de titulares sensacionalistas y rumores que intentaron destruir su reputación. Sin embargo, lejos de ser el fin, fue el inicio de algo mucho más valioso, una vida auténtica al lado de sus hijos. En la casa de Isabel, la atmósfera era completamente diferente a la de aquellos días de incertidumbre. Tomás y Lucas corrían por el jardín, llenos de energía y alegría. Manuel los observaba desde la puerta, su corazón lleno de orgullo y gratitud. Había pasado por muchas pruebas para ganarse la confianza de Isabel y convertirse en una figura estable en la vida de los niños, pero cada paso había valido la pena. Isabel apareció en la puerta detrás de él, secándose las manos con un paño después de lavar los platos. «Siguen teniendo la misma energía de siempre», comentó con una sonrisa, mirando a los gemelos jugar. «Y espero que nunca la pierdan», respondió Manuel devolviéndole la sonrisa. Había algo en la tranquilidad de ese momento que lo hacía sentir completo. Con el tiempo, Isabel y Manuel habían encontrado una forma de coexistir como padres de Tomás y Lucas. Aunque no estaban juntos románticamente, habían construido una relación basada en el respeto mutuo y el amor por sus hijos. Para Isabel, permitir que Manuel se convirtiera en parte de sus vidas no fue fácil, pero él había demostrado día a día que estaba comprometido con su papel como padre. «Hoy es el recital de los niños, ¿verdad?», preguntó Manuel, mientras veía a Tomás practicar un pequeño baile improvisado en el césped. «Sí, han estado emocionados toda la semana. Espero que no se pongan nerviosos en el escenario», respondió Isabel, cruzando los brazos y apoyándose en el marco de la puerta. Manuel asintió. Había prometido a los gemelos que estaría en primera fila para aplaudirlos. Para él, esos momentos eran los que más importaban, los que daban sentido a todo lo que había dejado atrás. Esa noche, en el pequeño auditorio donde los niños presentarían su recital escolar, Manuel se sentó junto a Isabel, mirando con orgullo a sus hijos. Cuando subieron al escenario, Tomás y Lucas lo buscaron con la mirada y al encontrarlo, le dedicaron una gran sonrisa. En ese instante, Manuel supo que había encontrado su verdadero propósito. Ya no era el empresario frío y calculador que vivía para cumplir expectativas ajenas. Ahora era un padre orgulloso, un hombre que había aprendido que el verdadero éxito no se medía en dinero ni en poder, sino en los lazos que se construyen con amor y dedicación. El aplauso llenó el auditorio, y mientras Isabel y Manuel celebraban juntos los logros de sus hijos, quedó claro que, aunque su camino había estado lleno de obstáculos, finalmente habían encontrado la paz como familia. Una familia imperfecta, pero real. Una familia llena de amor. ¿Te ha conmovido esta historia llena de amor, sacrificio y redención? Si disfrutaste este viaje emocional, tanto como nosotros al contarlo, te invitamos a darle me gustas al video, compartirlo con tus amigos y familiares para que más personas puedan disfrutarlo y dejar un comentario sobre lo que más te impactó. Cada interacción nos ayuda a seguir creando contenido que toca el corazón y nos recuerda lo importante que es el amor verdadero. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias. Y cuéntanos en los comentarios,
desde qué país estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias y conectar con nuestra audiencia alrededor del mundo.